Bien, entonces decía, así no sé yo la... Bueno, perfecto. Bueno, entonces decía que las piezas templadas y revenidas a temperatura superior a 500 grados, entonces ya rectificadas, terminadas, vamos a someterlas al proceso de tratamiento, ¿no? Normalmente este procedimiento, ¿no es cierto?, se realiza en una instalación, ¿no es cierto?, que va a ser trabajo, ¿no es cierto?, con una alta presión interior, ¿no es cierto? Normalmente son hornos de gran capacidad, normalmente pueden ser cilíndricos estos hornos, y tienen una tapa, ¿no es cierto?, que va abulonada, ¿no es cierto?, a toda la circunferencia, va abulonada, es una tapa de placa de acero muy, muy resistente, ¿no es cierto? Y entonces acá, ¿no es cierto?, nosotros vamos a, previo, acá estarán las piezas, ¿no es cierto?, correspondientes al procedimiento que vamos a realizar, ¿no es cierto? Eh, Previo a precalentar el horno, hacemos circular nitrógeno, ¿no es cierto?, un determinado tiempo según la capacidad del horno, para que el nitrógeno vaya desalojando todo el aire, ¿no es cierto?, y lo ventee a la parte superior, ¿no? Sobre la tapa, ¿no es cierto?, tenemos que incorporar un manómetro, ¿no es cierto?, donde vamos a medir la presión interior, ¿no es cierto? Y ese manómetro normalmente de mercurio, porque lógicamente el mercurio tiene mayor capacidad, ¿no es cierto?, de lograr la presión interior necesaria. Y entonces, haciendo circular, ¿no es cierto?, nosotros vamos a observar, ¿no es cierto?, a través de un vaso, ¿no es cierto?, analizador, el porcentaje de nitrógeno, ¿no es cierto?, que va, digamos, generando la circulación. Cuando hemos alcanzado la temperatura, ¿no es cierto?, ya seguramente no tendríamos o no tenemos, por supuesto, aire de la atmósfera en el horno, y sí tenemos lo que es el nitrógeno en la cámara, digamos, del proceso, ¿no? Entonces, ese nitrógeno nos va a generar, digamos, la atmósfera neutra, inerte, ¿cierto? Y una vez que hemos alcanzado la temperatura de 500 grados, lógicamente podemos incorporar el amoníaco, o sea, cambiamos la válvula de paso, ¿no es cierto?, del amoníaco y cerramos la de nitrógeno. Entonces ahí va a comenzar a producirse la disociación del amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, y lógicamente el nitrógeno va a ventearse al exterior, ¿cierto? Y la atmósfera, ¿no es cierto?, va a ir generando la incorporación del nitrógeno en la pieza. Y de ese modo, ¿no es cierto?, vamos a lograr los nitruros que hacemos referencia, ¿sí?, y de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en la profundidad de nitruración, ¿cierto?, el tiempo estimado, se va a lograr entonces la capa. Cuando se ha finalizado el ciclo, nosotros vamos a aumentar ligeramente la temperatura, es decir, unos 30 o 40 grados, más de los 500, ¿cierto? De tal modo que vamos a lograr que la capa nitrurada tenga una mayor difusión hacia el interior de la pieza. Con eso logramos, digamos, que tengamos un sustrato, ¿no es cierto?, en la superficie de la pieza, que soporte esa capa de nitruros, que es muy dura, ¿no es cierto?, y lógicamente quede más efectivo el proceso. Luego de que se ha logrado eso, ¿no es cierto?,
procedemos de nuevo a invertir el ciclo, cerramos el amoníaco y incorporamos el nitrógeno para nuevamente aislar, ¿no es cierto?, del aire atmosférico, para que cuando llegue el momento de descender la temperatura podamos sacar la pieza sin haberse oxidado durante esa condición. Entonces, la disociación, ¿no es cierto?, del amoníaco tiene que ser controlada en forma permanente y es aproximadamente entre 35 y 37%, ¿no es cierto?, la que nos asegura la producción entonces de estos nitruros en la superficie. La nitruración geológica, o mejor dicho, la disociación, ¿cierto?, se mide en un vaso de doble rama, donde entra la atmósfera del horno, ¿no es cierto?, o sea, de la instalación, una atmósfera que entra, ¿no es cierto?, y se llena un vaso de agua y una válvula, ¿no es cierto?, le da paso, una válvula de un vaso de laboratorio, ¿no es cierto?, mide, ¿no es cierto?, el nivel de agua, ¿no es cierto?, que absorbe los gases producto justamente de la disociación, y de ese modo nos determina el porcentaje adecuado durante el proceso de nituración. Luego de que se ha logrado totalmente el proceso, se ha descendido la temperatura a una temperatura inferior, inerte, digamos, para la sedación, inferior a los 100 grados, ¿no es cierto? Nosotros ya podemos abrir el horno, lógicamente sacamos todo el dispositivo mecánico que nos sujetó la tapa y ya podemos extraer las piezas, ¿no es cierto? Lógicamente son todos procedimientos mecánicos para sacar la pieza y tenerla ya a disposición. En algunos casos, suelen producirse unos nitruros muy livianitos, ¿no es cierto?, en la superficie, que son de color blanco. Ese constituyente se denomina braunita. Braunita porque justamente uno de los investigadores, ¿no es cierto?, del tema y sus colaboradores, llevaba por nombre, ¿no es cierto?, Brown, que le da origen también al nombre, como el caso de Martens, de la martensita, Sorbi, de la sorbita, Trost, de la trostita, ¿sí? Esos son los constituyentes que se logran, ¿no es cierto?, en la capa nitrural. Ese constituyente braunita es muy duro, ¿no es cierto?, y es conveniente eliminarlo de la superficie. Son algunas milésimas o llega a algunas centésimas de espesor, esa nitruro, que con un esmerilado, ¿no es cierto?, con una tela esmeril, por ejemplo, se puede utilizar para eliminar esa capa. Y luego queda, ¿no es cierto?, la capa brillante, ¿no es cierto?, de los nitruros beneficiosos, ¿no es cierto?, para el aumento de la resistencia, y ya la pieza, ¿no es cierto?, pasa directamente a el proceso, digamos, adecuado para la función, ¿no es cierto?, por la cual puede realizar. Normalmente estas capas de nitruros se efectúan sobre los distintos matrices, por ejemplo, de forja, que van a trabajar sujeta a grandes presiones, ¿no es cierto?, tanto como golpes o incluso la temperatura, produciendo lo que vendría a ser, digamos, una alta resistencia, ¿no es cierto?, a este trabajo, a esta actividad de las estampas, digamos, produciendo una gran tenacidad en la masa de esas piezas, ¿no es cierto? Y, lógicamente, con la resistencia adecuada al desgaste para temperaturas también elevadas, ¿no es cierto?, que pueden generar. Porque si nosotros trabajamos a alta temperatura con el temple y revenido nada más, ¿no es cierto?, la dureza superficial no va a ser la misma. En el nitrurado se mantiene a diversas temperaturas. Entonces les puedo dictar, ¿no es cierto?, algunas ventajas, ¿no es cierto?, de esta nitruración, de las piezas nitruradas. Entonces cada ventaja la pueden ir tomando nota, renglón seguido,
para que tengan una mejor referencia de las mismas. Bien, las ventajas entonces hace referencia a la dureza extra, esta dureza extra, que en el sistema Vickers es de 1200 a 1500 Vickers, según la aleación que estamos utilizando. 1200 Vickers. Otra ventaja, que tiene gran resistencia a la corrosión. Las piezas nitruradas tienen gran resistencia a la corrosión. Tienen ausencia de deformaciones. Ausencia de deformación. Justamente porque como es un proceso que se realiza a baja temperatura sobre las piezas templadas y revenidas, prácticamente no hay alteración en la deformación. Otro aspecto es que se pueden hacer nitrurados selectivos, es decir, solo nitrurar distintas secciones de la pieza. ¿Nitrurado selectivo, dijo? Selectivo, sí. Y otra característica es que la dureza se mantiene a temperaturas elevadas de trabajo. Estas temperaturas pueden ser, por ejemplo, entre 450 a 500 grados. Claro que va a depender, ¿no es cierto?, de cuál es la actividad en general, ¿no es cierto?, de estas estampas, por ejemplo, que hacía mención, cuál es la actividad que van a tener las matrices, ¿cierto? Pero van a aumentar mucho, ¿no es cierto?, la resistencia, ¿no es cierto?, del trabajo a temperatura. Bien, hay algunas piezas, ¿no es cierto?, que también son características de este proceso de nitruración, como son los botadores de válvulas. Los botadores, no sé si ustedes conocen, o seguramente algunos sí, ¿no es cierto? Son pequeños platillos, ¿no es cierto?, que van en las válvulas, ¿no es cierto?, de admisión, ¿no es cierto?, y fundamentalmente de escapes, ¿no es cierto?, en un motor de combustión, o sea, en la cabeza de los cilindros. ¿No es cierto? Y estas tienen que tener buen cierre, por lo tanto, tiene que ser una pieza que tenga, digamos, una precisión, ¿no es cierto?, en cuanto al diseño, y a su vez soportar las temperaturas de trabajo, ¿no es cierto?, que están, digamos, absorbiendo en la cabeza del cilindro cuando se hace la explosión de la mezcla, ¿no es cierto?, justamente que genera la reacción química en el cambio de la energía potencial del combustible, ¿no es cierto?, a transformar a la energía mecánica. Entonces, normalmente estos botadores tienen mucho desgaste y normalmente son nitrurados. Esas son las características en general. Bien, entonces, hasta aquí serían los tratamientos termoquímicos de nitrurado. También, ¿no es cierto?, este nitrurado, que decíamos se denomina duro, ¿no es cierto?, el nitrurado gaseoso. Pero también hay un nitrurado que se denomina blando, nitrurado blando. Del italiano, blando, también se denomina mórbido, mórbido. El nitrurado blando, ¿no es cierto?, se utiliza un baño de sales fundidas, ¿no?, como en el caso de la cementación o la cianuración, ¿no es cierto? Son sales de
cianuro, ¿no es cierto? Y fundida, pero a la temperatura de 570 grados. Esa es la temperatura del nitrurado blando. Lógicamente, en este caso, los procesos son mucho más breves, pueden tardar de 3 a 5 horas aproximadamente, ¿no es cierto? Y como también, ¿no es cierto?, se efectúan en baños de sales, tenemos que tener la precaución justamente que habíamos mencionado en la cementación líquida, es decir, las piezas tienen que precalentarse, ¿no es cierto? Están muy bien limpias y a su vez también tenemos que tener fundamentalmente cuidado con la toxicidad de la sal, ¿no es cierto? Y las posibles explosiones, ¿no es cierto?, que pueden generar la presencia de humedad en este caso, ¿no? Entonces, el nitrurado blando, ¿no es cierto?, normalmente se utiliza para mejorar la adherencia, ¿sí?, de los distintos revestimientos que puede tener la pieza o generar, digamos, un mejor comportamiento en la lubricación, ¿no es cierto?, de las piezas que van a estar normalmente afectadas, ¿no es cierto?, a un desgaste más o menos intenso. Por ejemplo, los engranajes del cuenta kilómetro del vehículo, ¿no es cierto?, son pequeños engranajes que van, digamos, en el circuito de, ¿cómo es que se llama?, de transmisión, ¿no es cierto? Estos tienen un constante movimiento, ¿no es cierto? Y lógicamente, dependiendo cuál es la intensidad del trabajo, ¿no es cierto? Tienen que tener entonces una buena lubricación, ¿no es cierto?, en el sistema. Entonces se hace este nitrurado blando, ¿sí?, y que lógicamente aumenta la resistencia al desgaste de estas pequeñas piezas. Lógicamente, al igual que el nitrurado, el cianurado, digo, también se cargan, ¿no es cierto?, en una cuba, ¿no es cierto?, donde las sales están trabajando directamente a la temperatura fundida. Y una vez que se ha cumplido el proceso, se elevan, ¿no es cierto?, se trasladan, ¿no es cierto?, a una pileta de agua y ahí se hace el apagado. Inmediatamente del horno de sales, ¿no es cierto?, se hace el apagado en agua, ¿no?, en agua fría. Y ahí termina ese proceso, ¿no es cierto? O sea que tienen similares características, generan nitruros, ¿no es cierto? Y finalmente queda concluido el procedimiento. Bien. Esta etapa también, ¿no es cierto?, la pueden observar en la fotocopia de la primera unidad que tienen cargada en la autogestión o también, digamos, de la que les he enviado también por WhatsApp. Bien, entonces eso sería el final, ¿no es cierto?, de estas unidades de tratamiento de todo lo que son las aleaciones hierro-carbono. Bien, todo el procedimiento que hemos observado, ¿no es cierto?, de subsistencia de material, ¿no es cierto?, y los ensayos correspondientes, tienen las mismas características, ¿no es cierto?, en esta aleación hierro-carbono, y también van a ser utilizadas para los otros tipos de sistemas materiales para, pues, lógicamente, conocer las propiedades mecánicas que van a definir el comportamiento de todos los sistemas, ¿no es cierto? O sea, los que denominamos las características estructurales, ¿no es cierto?, de los materiales. Ahora vamos a comenzar a ver los metales no ferrosos. No ferrosos. Bueno, por lo menos vamos a hacer el encabezado para... Profe, ¿le pueden sacar una foto de eso y mandarlo al grupo? Sí, se lo voy a sacar. Justamente en eso estoy para enseguida enviarles.
Mm, a ver. Bien. Perfecto. Bien. El nitrurado blando, ¿no es cierto? Se hace también, digamos, como hablábamos dentro de las ventajas, en forma selectiva, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes escucharon los procesos denominados two-strike. No sé si dentro de la jerga automovilística, ¿no? Two-strike de nitroterm. Justamente es el proceso que se aplica normalmente en los cigüeñales y árboles de leva, ¿cierto? El procedimiento two-strike, lógicamente aumentan la resistencia al desgaste, fundamentalmente de estas piezas, y se usaba mucho también en competición. Los que están, digamos, dentro de la tecnología de las competencias automovilísticas, ¿cierto? Es muy conocido. El two-strike de nitroterm. Lógicamente, para que pueda absorber la capa nitrurada, la pieza tiene que estar perfectamente limpia, ¿no es cierto? Es decir, exenta de cualquier tipo de compuesto químico en la superficie, como puede ser alguna mancha de aceite, o como puede ser, por ejemplo, cuando al lavarse la pieza terminada, rectificada, se la lava, ¿no es cierto? Que siempre tiene algún detergente, ¿no es cierto? Y se trabaja a temperatura. Si ese detergente tiene una concentración excesiva, ¿no es cierto? Digamos, a lo que normalmente se va a utilizar, ¿no es cierto? Esa concentración de detergente excesiva, ¿no es cierto?, puede generar alcalinidad en la superficie del material, y eso, ¿no es cierto?, nos va a inhibir, ¿no es cierto?, de la absorción en la formación de los nitruros. Entonces, tiene que estar convenientemente dosificado, ¿no es cierto?, el porcentaje de detergente del líquido, y a su vez tener un buen enjuague, finalmente, para que no tenga ese exceso, ¿no es cierto?, en el pH, como se define, ¿no es cierto?, la ensayo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esta unidad se trata de los metales no ferrosos. Bien. Esto tiene, esta unidad, ¿no es cierto?, es parte de la segunda unidad, o sea, la número 2 que les he mandado, ¿no es cierto? Y hacemos estas referencias. Bien. A ver, un momentito. ¿Qué dice, profe? Bien, entonces definimos los metales no ferrosos. Definimos los metales no ferrosos.
como aquellos donde el hierro no se presenta formando elemento matriz. Y en algunos, o algunas, mejor dicho, aleaciones, puede presentarse como aliante. Y en otros puede ser un elemento perjudicial de la aleación, o sea, el hierro, ¿no? Punto y aparte, ¿sí? La característica de los metales no ferrosos son muy diversas. Y en muchos casos, definen propiedades, que son propias de las aleaciones que los componen. Por ejemplo de ellos, tenemos la temperatura de fusión. Tales como el galio, que es de 29,9 grados centígrados, y por otro lado, el tungsteno, cuya temperatura de fusión es de 3410 grados. ¿Cuál es la temperatura, profe? ¿La puede repetir? ¿La temperatura la puede repetir? La del tungsteno, 3410. Diversas propiedades, ¿no es cierto?, identifican los distintos elementos metálicos. Como puede ser el peso específico de los mismos, que definen una clasificación muy importante. Como pueden ser que no, dijo materiales, como pueden ser, como puede ser el peso específico, que definen una clasificación muy importante de los elementos tales como
de elementos tales como el aluminio, el magnesio y el titanio, que denominamos aleaciones livianas o metales livianos. También el berilio. Entonces, estas son las aleaciones livianas. Metales y aleaciones livianas. Que les da origen a la denominada resistencia mecánica específica. Resistencia mecánica específica. Es decir, la relación volumen-peso específico. Eso es resistencia mecánica específica. Después tenemos aleaciones las aleaciones del cobre, que pueden ser lo que definimos como estaño, también tenemos otra clasificación, ¿no es cierto?, como las aleaciones de cobre. Estas serían aleaciones pesadas, a diferencia de las livianas, ¿sí? Que aliados con el estaño, ¿sí?, se generan los bronces, y aliadas con el zinc son datones. Entonces, después tenemos las superaleaciones o aleaciones especiales, que son aleaciones inoxidables, refractarias o anticorrosión. Entonces,
los metales no ferrosos en general tenemos esta clasificación, ¿no? Las aleaciones que definimos como livianas, en relación a su peso específico, que definen lo que es resistencia mecánica, ¿no es cierto?, sobre, o sea, resistencia mecánica específica, que es el volumen sobre el peso específico de la aleación, ¿no? Después tenemos las aleaciones, como digo, de cobre y el cobre aliado, ¿no es cierto?, y la superaleación. Entonces, ahora, después de esta clasificación, ¿no es cierto?, cuya principal relación, ¿no es cierto?, que tenemos entre cada uno de los elementos es la resistencia mecánica, ¿no es cierto? Vamos a comenzar, digamos, a definir cada uno de ellas en particular, ¿cierto?, para conocer, digamos, su comportamiento. Entonces vamos a empezar por el aluminio. Por el aluminio. Vamos a sacar una foto también a esta. Bueno, gracias. ¿Cómo estamos con? Uy, estamos cortando. ¿Cómo estamos con los tiempos? Bueno, vamos a hacer el encabezado, ¿no es cierto? Aluminio, entonces. Entonces vamos a hacer la introducción nomás y ahora se corta y ya nos vamos a ver la semana que viene, ¿no es cierto? No se enojan, ¿verdad? No, profe. Hemos tenido una tarde media accidentada con este tema de los exámenes finales que, lógicamente, en la forma presencial no se daban esta superposición, digamos, de los programas. Bueno, decimos entonces, para ir introduciendo un bocadillo, el aluminio es el segundo metal más abundante, es el segundo metal más abundante en la corteza terrestre. El porcentaje es el 8%. Punto y aparte. El principal mineral es la bauxita. El principal mineral es la bauxita. Bueno, ahí dejemos, vamos a continuar la semana que viene. Pueden tener como una introducción para que comiencen a la lectura ustedes, ¿no? En esta semana próxima. Bueno, estaríamos viéndonos la próxima semana. Bueno, buen fin de semana, profe. Buena clase. Igualmente a ustedes. Un gusto. Chao, profe, buen fin de. Nos vemos. Buenas tardes. No, profe. No.